Hola, mi nombre es Alessandro Castro y en este video hablaré de un tema sumamente importante para nosotros los mexicanos, la Constitución. En este video hablaré sobre la Constitución de Apatzingán, la Constitución Independiente de 1824 y la Constitución de 1836. Pero para todo esto ocupamos saber de dónde viene cada cosa para poder entender su trasfondo histórico. Apatzingán de la Constitución es una ciudad ubicada en el estado de Michoacán de Ocampo. Fue fundada en 1617 por monjes franciscanos y agustinos, permaneciendo como un pueblo hasta 1883, fecha en que oficialmente se le concedió un rango de ciudad. Es la cabecera del municipio de Apatzingán y se le localiza en la Tierra Caliente. ¿Qué es Tierra Caliente? Bueno, Tierra Caliente es una región geográfica, histórica, económica y cultural de México, conformada por los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México. En 1814 fue promulgada la Constitución de Apatzingán, la cual se inició una serie de eventos que se les diré enseguida. Según Felipe Tena Ramírez en su libro Leyes Fundamentales de México, la Constitución fue promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. El nombre del documento fue titulado oficialmente como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, como consta en los hechos del Congreso de la Anáhuac. El documento tuvo sus orígenes en el Sentimiento de la Nación presentados por José María Morelos y Pavón en septiembre de 1813 ante el Congreso de Chilpancingo. Este congreso, también conocido como Congreso de Anáhuac, fue convocado por Morelos para establecer las bases de un gobierno independiente. Entre las características más importantes sobre esta, habla sobre un sistema republicano, representativo y federal, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y la igualdad de la ley, entre otras. Otro de los factores importantes de esta historia fue que nunca tuvo una vigencia relativa efectiva debido a que México seguía bajo las manos de España y no existía un gobierno estable que podía implementarlas. Estas dos son muy importantes debido a que habla bastante de cómo era México cuando España controlaba todo. La Constitución de Apatzingán posee una importancia histórica fundamental en el desarrollo constitucional mexicano. Este documento representa el primer esfuerzo constitucional formal de México, marcando un precedente crucial en la historia jurídica del país al establecer las bases para un gobierno organizado bajo principios republicanos durante plena guerra de independencia. Su relevancia trasciende su época debido a que incorporó principios democráticos y republicanos extraordinariamente avanzados para el contexto del siglo en el que estaban, incluyendo conceptos como la soberanía popular, la división de poderes y la igualdad ante la ley, que no eran comunes en los sistemas políticos de la América española en ese periodo. Además, la Constitución de Apatzingán ejerció una influencia notable en el desarrollo constitucional posterior de México, sirviendo como referente ideológico y jurídico para la Constitución que le siguieron, particularmente en la adopción de estructuras republicanas y federales. Finalmente, este documento demostró la notable madurez política alcanzada por el movimiento independentista mexicano, evidenciando que los insurgentes no buscaban la separación de España, sino que habían desarrollado una visión clara y estructurada de cómo debería organizarse el futuro Estado mexicano bajo principios modernos de gobernanza. Ya con esto dicho, podemos pasar al siguiente tema: la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 constituye un documento histórico de trascendental importancia para la nación mexicana, al representar la primera Carta Magna promulgada por el México independiente. Este ordenamiento jurídico fundamental marcó el inicio formal de la vida constitucional del país tras su emancipación del Imperio Español, estableciendo las bases institucionales y políticas sobre las cuales se identificaría la nueva república. Promulgada el 4 de octubre de 1824, esta Constitución surgió en un momento crucial en la historia nacional. Inmediatamente después del colapso del efímero Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, su creación respondió a la necesidad urgente de dotar el país de un marco jurídico sólido que garantizaría su independencia política y establecería un sistema de gobierno acorde con ideales republicanos y federalistas que habían inspirado el movimiento independentista. El proceso de elaboración de la Constitución de 1824 fue resultado del trabajo arduo y dedicado de un Congreso Constituyente integrado por destacadas figuras de la política mexicana, entre las que sobresalían
Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farias y Carlos María de Bustamante. El primer borrador del proyecto constitucional fue presentado por debate el 1 de abril de 1824, iniciando así un proceso deliberativo que culminaría con la adopción de este documento fundacional. La estructura política establecida por esta Constitución se caracterizó por la adopción del sistema federal, inspirándose claramente en el modelo constitucional estadounidense de 1787. La República adoptó oficialmente el nombre de Estados Unidos Mexicanos, consolidando así su carácter federal y su organización territorial descentralizada. Este sistema representó un compromiso político entre las fuerzas centralistas y federalistas, que pugnaban por diferentes modelos de organización estatal. La Constitución estableció una clara división de poderes entre ramas independientes: el poder ejecutivo, ejercido por un presidente y un vicepresidente; el poder legislativo, conformado por un Congreso bicameral integrado por la Cámara de Diputados y el Senado; y el poder judicial, organizado con un sistema federal. Esta estructura institucional buscaba garantizar el equilibrio de poderes y evitar la concentración autoritaria del poder político. En el ámbito religioso y social, la Constitución mantuvo el catolicismo como religión oficial del Estado, reflejando la profunda influencia de la Iglesia Católica ejercida sobre la sociedad mexicana de la época. Esta disposición evidenció la necesidad de los constituyentes de mantener cierta continuidad con las tradiciones coloniales mientras éstas establecían las nuevas instituciones republicanas. La vigencia de esta Constitución se extendió durante varios periodos significativos de la historia mexicana. Rigió el país hasta 1835, cuando fue suspendida por las 7 leyes centralistas que impusieron un sistema de gobierno centralizado, las cuales vamos a hablar en otro momento. Sin embargo, demostró su relevancia y vigencia al ser restaurada en 1846, permaneciendo en vigor hasta la promulgación de la Constitución de 1857. En conclusión, la Constitución de 1824 representó un hito fundamental en la construcción del Estado mexicano moderno y en el establecimiento de las bases del federalismo nacional. Su importancia histórica trasciende su función como documento jurídico, al convertirse en el instrumento que formalizó la independencia política de México y estableció los principios republicanos que habría que guiar el desarrollo institucional del país. El legado de esta Constitución es innegable. Estableció las instrucciones fundamentales del Estado independiente, creó el marco jurídico para el funcionamiento de la República Federal y sirvió como modelo para el desarrollo constitucional posterior. Sus principios federalistas y republicanos influyeron profundamente en la evolución política de México, proporcionando la base sobre la cual se construirían las futuras constituciones nacionales. La Constitución de 1824 demostró que era posible establecer un gobierno republicano representativo y federal en México, sentando precedentes importantes para la vida democrática del país. Su influencia perduró más allá de la vigencia formal, contribuyendo significativamente a la formación de la identidad política nacional y al desarrollo de las instituciones que caracterizan al México moderno. Y ya por último, comenzaremos a hablar de la Constitución de 1836, o también conocido como las 7 leyes constitucionales de 1836. Las 7 leyes constitucionales de 1836 constituyen uno de los experimentos constitucionales más significativos y controvertidos en la historia política mexicana del siglo XIX. Promulgadas el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino José Justo Corro, estas leyes representaron una transformación radical en el sistema político mexicano, abandonando definitivamente el federalismo establecido por la Constitución de 1824. Para instaurar un régimen centralista que alteró fundamentalmente la estructura organizacional del país. Este conjunto normativo, también conocido como Constitución de Régimen Centralista, marcó el fin de la Primera República Mexicana y dio origen a la República Centralista. Su implementación respondió en crisis del sistema federal y a la percepción generalizada entre los sectores conservadores que solo un gobierno central fuerte podría garantizar la estabilidad nacional y el orden social que el país requería para su consolidación como nación independiente. El contexto histórico que propició la promulgación de las 7 leyes se caracterizó por la inestabilidad política y la percepción del fracaso al federalismo. Aunque fueron promovidas por Antonio López de Santa Anna, desde Hacienda, Manga de Clavo,
en Veracruz. Las leyes fueron formalmente promulgadas bajo la presidencia de José Justo Corro, reflejando la compleja dinámica política de la época. La estructura de las 7 leyes abarcó todos los aspectos fundamentales de la organización estatal. La primera ley estableció un sistema restrictivo de ciudadanía que requería ingresos anuales mínimos de 100 pesos para ejercer derechos políticos plenos, limitando significativamente la participación ciudadana y estableciendo un régimen cenicitario que favorecía a las clases acomodadas. La segunda ley introdujo la innovación más radical del sistema, Supremo Poder Conservador, integrado por 5 miembros con funciones extraordinarias que incluían declarar la nulidad de las leyes contrarias a la Constitución, determinar la incapacidad presidencial, suspender sesiones del Congreso y calificar elecciones presidenciales y senatoriales. Este órgano representó un experimento único en la historia constitucional mundial. La tercera, cuarta y quinta ley reorganizaron los 3 poderes tradicionales bajo principios centralistas. El poder legislativo se estructuró como un Congreso bicameral con elección indirecta y requisitos ceniciterios. El poder ejecutivo se fortaleció considerablemente, eliminando la vicepresidencia, extendiendo el periodo presidencial a 8 años y otorgando amplios poderes al presidente, incluyendo la facultad de cerrar el Congreso y nombrar gobernadores. El poder judicial se centralizó con la Suprema Corte como máximo tribunal y tribunales superiores departamentales. La sexta ley transformó radicalmente la división territorial, convirtiendo a los estados federales en departamentos gobernados para funcionarios nombrados como el presidente, eliminando toda autonomía local y subordinando las juntas departamentales al gobierno central. La séptima ley estableció la rigidez constitucional, prohibiendo modificaciones durante 6 años y definiendo procedimientos complejos para futuras reformas. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Para la unidad nacional, el rechazo del centralismo motivó directamente a la independencia de Texas en 1836 y provocó rebeliones federalistas en Tamaulipas, Yucatán y otros estados. Estas crisis territoriales y políticas evidenciaron las limitaciones del sistema centralista para mantener la cohesión nacional. En conclusión, las 7 leyes constitucionales de 1836 representan un capítulo fundamental en la evolución del constitucionalismo mexicano, cuya importancia trasciende su fracaso político inmediato. Aunque históricamente fueron percibidas como un retroceso autoritario, la investigación contemporánea, particularmente de los estudios de Alfonso Noriega, ha permitido una revelación más matizada de este experimento constitucional. El legado de las 7 leyes radica con su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional mexicano y en la definición de los grandes debates sobre la organización estatal que caracteriza todo el siglo XIX. La innovación institucional del Supremo Poder Conservador, aunque controvertida, anticipó mecanismos modernos del control constitucional y demostró la búsqueda de equilibrios institucionales complejos. El sistema centralista fue formalmente abolido en 1846, con el retorno del federalismo y la restauración de la Constitución de 1824. Por su experiencia, marcó profundamente el debate político nacional. Elementos del constitucionalismo centralista influyeron en textos posteriormente como las bases orgánicas del 1843 y contribuyeron a enriquecer el debate constitucional mexicano. En definitiva, las 7 leyes de 1836 constituyen un testimonio de los desafíos que enfrentó México en su proceso de construcción nacional y de los diversos intentos por encontrar fórmulas institucionales que garantizaban la estabilidad política y la unidad territorial. Su estudio resulta indispensable para comprender la complejidad del constitucionalismo mexicano. Y hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hey.